Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y pues encontrarnos de nuevo por aquí, aunque ya saben, ando a las carreras, me da tiempo de poco, me acuerdo de mucho que tengo por ahí guardado y que no tengo chance de buscar, pero bueno, finalmente vamos a continuar con estas sesiones, estas ya largas conversaciones que, que ahora sí les he pedido que sea cada 15 días. Y bueno, pues finalmente se llegó la fecha. Vamos a hablar ahora de una de las colonias, pues con mayor historia, yo diría que más emblemáticas de la Ciudad de México, que es la colonia Juárez. Esta colonia tiene pues sus orígenes, ya lo hemos platicado otras veces cuando hablamos del Paseo de la Reforma, en lo que fue la hacienda de La Teja. Esta hacienda se encontraba pues en las afueras de la Ciudad de México. Ustedes saben, porque lo hemos ya comentado muchísimas veces, que la Ciudad de México se reducía a lo que hoy conocemos como centro histórico y estaba rodeada, sobre todo hacia el poniente, de ranchos y haciendas. Y así se había conservado durante toda la época colonial y todo, pues prácticamente todo el siglo XIX. Fue hasta finales del siglo XIX, a mediados, pues, se empiezan a construir las primeras colonias afuera de ese casco antiguo, de esa parte central de la ciudad. La primera, ya lo hemos comentado y lo he platicado muchas veces en diferentes oportunidades que he tenido de hablar de las primeras colonias junto con mi amigo Rodrigo Hidalgo. Esto fue la colonia de los arquitectos, que es la que da origen a la actual colonia San Rafael, allá, digamos, hacia el poniente de la ciudad, muy lejos realmente del centro, pero que tenía como finalidad disponer de terrenos para que los arquitectos egresados de la Academia de San Carlos pudieran empezar a construir. Parece ser que desde sus inicios, a mediados del siglo XIX, tuvo bastante éxito, porque además, pues, se vio favorecido su dueño, que era Francisco Somera, con algunas de las leyes deslindadoras y de las leyes de terrenos baldíos que se fueron creando a partir de las puesta en práctica de las leyes de reforma. Entonces, esto servía para que, ya le hemos platicado también, que se pudieran denunciar tierras aparentemente sin dueño, y entonces las denunciabas ante el ayuntamiento y las podías comprar por precios ínfimos, si es que se demostraba que no tenían dueño. En realidad muchas sí tenían dueño, pero no tenían, digamos, legalizada la propiedad. Entonces se armaban a veces líos espantosos porque algunas personas pues sí reclamaban la propiedad de esas tierras, incluso porque ya las tenían hasta sembradas, porque tenían ahí construidas casas, pero siempre ha habido especuladores sin escrúpulos que se van sobre estas propiedades y con mucha frecuencia autoridades que lo solapan. Y todavía con mayor frecuencia se daba en el siglo XIX, que eran los propios miembros del ayuntamiento quienes hacían las denuncias y pues contaban con el apoyo de sus demás compañeros en el ayuntamiento. Y era bastante más fácil poder pues apropiarse, vamos a decir así, de esas tierras. Este era el panorama más o menos general de cómo es que se empiezan a crear fraccionamientos y cómo pues hubo mucha gente en ese momento quienes empezaron a adquirir grandes propiedades con el afán de fraccionar. Queda también claro que esta época posterior a la aplicación de las leyes de reforma, cuando pues también se van a redimir o a nacionalizar los bienes del clero, pues también hubo mucha gente que se apropió de esos bienes, algunos porque pues al nacionalizarlos el gobierno tenía la intención de venderlos. No todos se vendieron pronto porque cada vez que hablamos de nacionalización de bienes del clero, y esa es otra conferencia que a lo mejor tenía que haber dado hoy porque esa la tengo mucho más armadita, cuando las leyes de reforma se ponen en práctica, no solamente se destruyen conventos, y hemos dicho muchísimas veces que la iglesia no solamente tenía conventos, tenía muchas casas y tenía muchos terrenos y tenía ranchos y tenía haciendas y tenía fábricas y tenía muchísimas cosas. Es decir, la iglesia era propietaria de más de la mitad del territorio nacional. Eso debe de quedar muy claro cuando hablamos de leyes de reforma, porque no solo estamos diciendo que les quitaron los conventos y los tiraron, cosa que es real, pero no única. Es decir, tenían muchísimas tierras que
con la aplicación ya de las leyes, con la nacionalización de los bienes del clero, pues esas tierras van a empezar a, pues sí voy a decir la palabra, fructificar, van a empezar a dar frutos, van a empezar a moverse económicamente, van a empezar a especular con esos terrenos y entonces pues va a haber un movimiento importante en cuanto a fraccionamientos. Pero volviendo al tema de la Ciudad de México, pues porque todo esto se dio, esto que les estoy contando, pues se dio en todo el país. Pero volviendo al tema de las colonias en la ciudad, primero pues es la colonia de los arquitectos de Francisco Somera y después ya hemos platicado de la colonia Santa María. Ese es un tema que no tengo tan estudiado, pero quiero estudiar más para poderlo platicar con detalle aquí con ustedes. Esta colonia Santa María fue fundada por los hermanos Estanislao Joaquín Flores, que ya les comentaba una vez que no he encontrado muchos datos de por qué tenían tantos terrenos y por qué eran tan ricos. Y lo único que localicé en algún momento es que tenían una tienda, vamos a decir, en el Parián, que era aquel mercado que estaba en el Zócalo y del que hablamos largo en alguna ocasión. Y allí vendían fierros. Eso es todo lo que tengo como dato. Seguramente habrá quien se haya dedicado a estudiar más sobre los hermanos Estanislao Joaquín Flores, quienes forman una sociedad anónima con su mamá. Su mamá fue digamos, era parte de esa primera asociación de los hermanos Flores que tenían la intención de fraccionar el rancho de Santa María y también tenían entre sus proyectos la hacienda de La Teja porque ellos eran dueños de La Teja. Eso es importantísimo. Para que les quede claro de qué les estoy hablando, déjenme ver si tengo aquí, siempre me pasa lo mismo, que digo que tengo muy a la mano los planos y los mapas que les quiero enseñar y a la hora que busco no están tan a la vista. Este plano es de 1794 y ustedes dirán, pues, ¿qué es esta locura de colorines? Esta locura de colorines tiene que ver con que ustedes se ubiquen dónde está el Paseo de la Reforma y cuál es la actual Colonia Juárez. O sea, la actual Colonia Juárez son las líneas, digamos, que aquí inclusive está marcado por etapas, pero yo se los voy a mostrar, digamos, con más claridad. Esta es Avenida Chapultepec. Esto sería otra avenida interna de la actual colonia, pues parte de la colonia San Rafael. Podríamos hablar que sería, déjenme le aumento, porque sí podríamos ver que es el número 25 y estamos hablando del Río de la Verónica, exactamente. O sea que esto sería el actual circuito interior. Y estas rayas, ahí está. Esto sería el actual circuito interior. Vuelvo a anotar aquí esto. Y esto es el Paseo de la Reforma. Las líneas estas azules es el Paseo de la Reforma. Esto es Bucareli. Bueno, no hasta acá. Bueno, casi. Que tenía entonces una sola glorieta. Y esto que está aquí, déjenme le señalo. Esto es el pueblo de Romita, que a la larga va a dar origen a la colonia Roma. Entonces, aquí estaría, y está la colonia San Rafael, más acá estaría la Santa María. Después, en 1794, por supuesto que nada, solamente estaban los pueblos y los ranchos, pero como ustedes se dan cuenta, la avenida Chapultepec sí existía, y lo que ahora es el circuito interior también, pero todo lo demás podemos verlo en colores verdes. ¿Por qué? Porque eran campos. Entonces, nuestra colonia Juárez pues estaría delimitada por Reforma y Avenida Chapultepec aproximadamente. Entonces, aquí este sería un plano de 1894, 1794, 1794, o sea, finales del siglo XVIII, pero que nos permite ver con mucha claridad este plano. Me gusta mucho mostrarlo, porque nos permite entender con precisión cómo estaba digamos, distribuidos en ese tiempo los ranchos y las haciendas. Esto que tenemos aquí, que ven esta pequeña iglesita aquí, es el pueblo
de San Miguel Chapultepec. Ahora la colonia San Miguel Chapultepec está del otro lado. Aquí ahora no quedan ni rastros, ni vestigios, ni absolutamente nada. Pero todo lo que estamos viendo en esta zona donde está pasando esta gomita, todo esto era la Hacienda de la Teja. Esta Hacienda de la Teja que va a dar origen a todas estas colonias de las que, bueno, principalmente a la Juárez, pero también da origen a la colonia Cuauhtémoc. Eso es importantísimo, por eso está marcado así la Hacienda de la Teja con este rojito, porque del otro lado de Reforma, ustedes acuérdense, de un lado, entre Reforma y Avenida Chapultepec, es la Juárez, y del lado contrario es la Cuauhtémoc. Entonces, tenemos este mapa que nos ayuda a orientarnos y hacia abajo, dijéramos así nosotros, hoy hasta hacia acá estaría el centro histórico de la Ciudad de México, pero todo esto no son más que ranchos, haciendas y tierras que se anegaban. Eso es muy importante aclararlo. Este está marcado igual, solamente que sin el Paseo de la Reforma. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto antes de comenzar siquiera a pensar en esto, ¿no? Repito, primero la colonia de los arquitectos, luego la colonia de Santa María, en el rancho de Santa María, y los hermanos Estanislao Flores como grandes fraccionadores. Pero ambas colonias no contaron con ningún servicio. Era muy común que la gente comprara y luego la propia gente tenía que estar haciendo las banquetas, los dueños que acaban de comprar el terreno. O sea, hoy no lo podemos entender, que compres un terreno en un fraccionamiento y no tengas ni calle. Bueno, pues así era, no tenías ni calle. Y por supuesto, qué servicios ni qué nada, agua, no porque hubiera las tuberías de agua como hay ahora, pero sí había lo que se llamaba Mercedes de agua. Y porque te llegaba el agua a tu casa si estaba cerca de alguno de los ríos o de los acueductos. La gente necesitaba agua para sobrevivir. Había muchos que no tenían agua y que tenían que ir pues a las fuentes, que ya hemos platicado otras veces, a donde llegaban los aguadores y llevaban el agua a las casas a repartir. Eso es algo que, híjole, alguna vez hice una pequeña investigación sobre todos estos oficios del siglo XIX y entre ellos el del aguador. Yo me ponía a pensar cuántos jarros, porque el aguador salía cargando lo que hace cuenta un jarro grande que se llamaba chochocol. No sé de dónde venía ese nombre, pero así se llamaba. Y en esa olla llevaba bastante agua que repartía en las casas. Pero ¿cuánto te puede haber dejado de agua el aguador como para que te sirviera para pues que se aseara la familia? Yo ni siquiera pienso en bañarse, sino solamente en asearse, lavarse la cara y partes íntimas y cosas así, y comer y lavar. O sea, para cocinar se necesita agua a fuerza, y para lavar pues evidentemente también. Entonces, yo no sé cuántas veces, cuántas vueltas, cuántas idas y venidas del aguador necesitaba cada familia, no tengo idea, pero sí hay unos relatos deliciosos así fantásticos de la relación que tenía el aguador pues con cada una de las muchachas del servicio, porque pues el aguador llegaba a casas que más o menos tenían recursos, de familias que tenían recursos, porque los que no tenían, ni tenían tampoco servidumbre que los atendiera, pues tenían que ir por su propio pie a recoger el agua de las fuentes. En Chapultepec había una fuente muy famosa que sobrevive muy maltrecha, ahora pegadita al circuito interior por donde está el paradero de los autobuses y los micros y todo esto junto al circuito interior. Esto frente de la Secretaría de Salubridad. Pero esa fuente pues está muy maltratada, pero sí es la original. Pero antes no estaba allí. La fuente original estaba, híjole, pues por la altura del Metro Sevilla sobre Chapultepec, y no era remate del acueducto, iba paralela, iba pues como continuación del acueducto. Hay unos arcos que sobreviven precisamente a la altura del Metro Sevilla, de ese acueducto virreinal, y después estaba la fuente y continuaban hacia Chapultepec, porque acuérdense que el agua que circulaba por Avenida Chapultepec era precisamente la que venía de los manantiales de Chapultepec.
Entonces, pues esa zona de la Hacienda de la Teja, pues era muy favorecida porque tenía pues cerca el acueducto y seguramente bastantes mercedes de agua para regar, porque pues también para eso se necesitaba mucha agua, para estar regando todos los campos. Y además, como dije hace rato, eran tierras bastante cenagosas, es decir, que tenían pues agua en el subsuelo. Entonces, esto va a ser la causante, o esta situación va a ocasionar que cuando se estaba construyendo el Ángel de la Independencia, como ya comentamos, que llevaban 20 metros hacia arriba de la columna, alguna vez lo comentamos, esto se tuvo que desmontar completamente porque se estaba ladeando, porque el arquitecto Rivas Mercado, muy brillante para los diseños, pero malo para el cálculo, entonces había hecho unos cimientos de 3 metros, pues definitivamente con ese suelo cenagoso, pues no aguantó. A los 20 metros la columna se ladeaba peligrosamente y tuvo que ser desmontada y recimentada. Por lo tanto, apenas hubo tiempo para inaugurarla el 16 de septiembre de 1910, como estaba previsto. Y yo no sé cómo aquellos que tuvieron la enorme tarea de reconstruirla, de reconstruir los cimientos y levantarla, pues no murieron en el intento, con tanta presión de inaugurar en la fecha prevista, siendo que ya les quedaba muy poco tiempo cuando empezaron el desmontaje de todo lo que ya estaba levantado y la recimentación, que evidentemente la hicieron con todas las de la ley. Y yo siempre pienso en que el arquitecto Gonzalo Garita, que fue el que encabezó ese equipo, pues no ha sido lo suficientemente reconocido. Creo que hay que hacerle un homenaje a Garita porque a él se debe que el Ángel esté en pie. Si bien ahorita estamos en proceso de rescate, de restauración, después de los sismos de 2017, que se vio bastante afectado, pero no se cayó, pues hay que reconocerle a Garita su cimentación fantástica que logró que no se cayera, y luego las diferentes restauraciones que ha tenido a lo largo de 110 años que ya está a punto de cumplir. No, ya cumplió, las cumplió en septiembre, pero con esta pandemia y este encierro se nos pasan las fechas como agua, ¿no? No te das cuenta de que ya se cayó otra página del calendario y ya estamos en noviembre. Pero bueno, ya se cayeron 2, estamos a punto de que cumpla 110 años y 2 meses. Entonces, esto es muy interesante que pensemos en el tipo de suelo que existía en esas zonas. Vamos a ir viendo algunos planos para ir comentándolos también y que ustedes se den cuenta de cómo la ciudad fue creciendo. Estoy segura que quien ha seguido esta serie, que ya les digo que es como para Netflix, ya vamos en el 20 y tantos, ya este mapa que les voy a mostrar ya lo había visto, pero para esta sesión es importante señalárselos. Este plano, donde todavía se nota que no existía el Paseo de la Reforma, y es un plano de 1861. Acuérdense que ya le hemos platicado y tuvimos 3 sesiones para hablar del Paseo de la Reforma. El Paseo de la Reforma se va a trazar en el año de 1864, y aunque no tiene una inauguración formal, ya para 1865, digamos, se podía circular por él. Nunca fue el gran paseo que soñó Maximiliano, porque realmente estaba destinado a ser, y eso que no se nos olvide nunca, no iba a ser el paseo de la emperatriz, iba a ser el paseo del emperador, y así está en todos los documentos de esa época. Hay mucha gente que después inventa que se iba a hacer el paseo de la emperatriz. No, ya vimos en otro plano que les mostré una vez hablando del Zócalo, que el paseo de la emperatriz iba a ser lo que hoy conocemos como 20 de noviembre. Iba a llegar al Zócalo, y ese sí iba a ser el paseo de la emperatriz. No, este de Reforma siempre fue considerado el paseo del emperador. Entonces, fíjense, aquí donde se traza Reforma es donde podemos ver cómo está todo como punteadito de azul, como señaladito de azul. ¿Por qué? Porque era una zona, insisto otra vez, con mucha agua. Entonces, todo esto era, aquí inclusive se ve con toda claridad, calzada de la Hacienda de la Teja, porque la hacienda, el casco de la Teja, estaría más o menos acá,
donde termina esta calzada, digamos en esta parte, pero aquí estaría, y esta es la calzada de la Hacienda de la Teja, y déjenme ver qué más allá arriba, pero primero tengo que borrar porque estas se quedan allí en su sitio. Y acá arriba está la famosa Colonia de los Arquitectos. Inclusive aquí se llama Calle de los Arquitectos, que si no mal recuerdo, hoy dentro de la Colonia San Rafael se llama Miguel Schultz. Entonces, aquí y esta calle de la Garita del Calvario debe ser Serapio Rendón. Entonces, y esta, con esta inclinación, con este triángulo, esto es la calle de Gómez Farías. Y acá ya tenemos las primeras, pues ya la urbanización aparente, porque no se crean, los planos a veces nos engañan. Pareciera que ya todo esto estaba trazado y así muy bien. No, esta es la Santa María, pero no es, este es el proyecto de Santa María, aunque ya se ven algunas pintitas aquí de algunas colonias, algunas casas que seguramente, algunos predios que ya estaban edificados, bueno, perdón, que estaban vendidos y que ya en ellas ya se había edificado algo. Ya tenemos algunas, pocas, y todavía esto de acá, ay miren, esto se los dejé aquí a la mitad, pero todavía esto era parte de la Casa de los Mascarones, que hoy es un edificio de la universidad, y solo es esto, con una fachada espléndida, pero que toda esta parte va a tener otra traza, porque aquí se dan cuenta que ya estaba trazada la mayor parte, pero esta zona todavía no. Esta zona no se había fraccionado, pues porque seguramente no pertenecía a los Flores, o bien cuando los Flores venden, porque así como se hacen famosos, a mí se me desaparecen después del imperio de Maximiliano, ya no sé mucho. Cuando Maximiliano llega, los Flores eran dueños de la Teja, de todo esto de acá, de calzada de la Hacienda de la Teja, y todo esto era parte de la Teja. Entonces, si Reforma va por aquí, de la Glorieta del Caballito para acá, ahí está, y aquí es Chapultepec, esta es la Juárez, y esta sería la Cuauhtémoc y parte de la colonia tabacalera, porque para los que todavía no se ubican, aquí estaría el Caballito, el original Caballito, que ahora está ahí, el Caballito de Sebastián, y una fuente que se le llama Fuente 1808, si mal no me acuerdo, y esto sería más o menos la zona en que está hoy el Monumento a la Revolución, toda esta parte, que se llama la Calzada del Ejido, la Plaza de la República y el Monumento a la Revolución. Y acá pues ya la San Rafael. Aquí, bueno, tal vez un poquito más hacia acá, hacia la derecha, porque aquí ya está Gómez Farías y por aquí más o menos estaría Insurgentes. Entonces, esto es más o menos para que se den una idea. Y estos grandes cimientos que vemos aquí, que ahora están los edificios que rodean a la plaza, esto que ya estaba cimentado y que tiene esta forma como de pentágono, iba a ser una penitenciaría. Inclusive, si yo aumento aquí, déjenme borrar esto, si yo aumento aquí el mapa, van a ver que se llama la calle de la penitenciaría, porque esto estaba previsto, pero desde antes, ni siquiera crean que aquí en el 61, no, desde antes de en tiempos de Santana, por allí, estaba prevista primero iba a ser el Hospital de los Inválidos, por esto esta calzada se llama Calzada de los Inválidos, y luego Calzada de la Penitenciaría. Pero el proyecto que más duró, o que más se mantuvo, fue el de hacer aquí una gran penitenciaría, que iba a ser construida por el arquitecto Lorenzo de la Hidalga, aquel arquitecto famosísimo y extraordinario, y que quedan muy pocas obras de él, o casi ninguna. Creo que solamente queda la restauración de la Casa del Apartado, que hoy es museo numismático y que conocí gracias a mi querido amigo Salvador García Lima, a quien saludo si es que nos siguen estos programas. Pero esto que es fantástico y que está ya por la calle realmente llamada del Apartado, y que
es la continuación de la calle del Perú. Déjenme ver si se ve. Es esta. Por aquí está. Por aquí está, aquí está. Aquí está el apartado. Aquí está la catedral. El apartado es esta que sigue la traza de una vieja acequia. Entonces, por eso vemos esta calle así. Aquí está en el número 71, está el apartado, pero de eso no vengo a hablar ahorita. Pero es de las pocas obras que sobreviven de la Hidalga. Entonces, y él había hecho el proyecto para la penitenciaría, pero les repito, pues no se construyó nunca, solamente mantuvo el nombre. Entonces, aquí mantuvo el nombre y se mantuvieron los cimientos. Y estoy segura que si aquí se hicieran excavaciones profundas, se encontrarían los cimientos de lo que iba a ser esa penitenciaria. Y aquí se le llama calle del Ejido a esta, pero después durante mucho tiempo se llamó del Ejido una que puede ser esta, porque la calzada que desembocaba en la plaza donde está el Monumento a la Revolución y que iba a ser el Palacio Legislativo, se llamó durante muchísimos años la calle del Ejido, porque eran ejidos de la ciudad. Eso solamente así, por eso se los menciono. Y aquí está la famosísima garita de Belén, que pues también se le conoce como garita de Chapultepec, pero vamos a ver otro mapa que en realidad la garita de Chapultepec estaba, digamos, en lo que hoy sería el límite con el circuito interior. Allá había una, y esta se le llamó casi todo el tiempo, garita de Belén. ¿Por qué? Porque hasta la fecha esta calle se llama Arcos de Belén, esta parte, y ya comentamos mucho y muy largo de que se llamaba así. Aquí sí tiene el nombre de Arcos de Belén. Esta parte sigue siendo Avenida Chapultepec, me equivoqué. Y Arcos de Belén está acá, porque estaba el Colegio de Belén, del que ya hablamos cuando hablamos del Centro Escolar Revolución. Aquí no ha visto todos los anteriores, pueden ir a la página de la Secretaría de Cultura, a la plataforma, o a la página también de Cultura en YouTube, y encuentran los capítulos anteriores. Entonces, aquí Bucareli, con mucha claridad se nota, pero se lo señalo, por si acaso todavía alguien anda medio perdido, ya con sus 3 glorietas, que hoy solamente conserva esta, la del centro, y aquí la Ciudadela, que sobrevive como Biblioteca México. Entonces, este terreno campirano, aquí se pueden dar cuenta realmente, dónde se acababa la ciudad. Aquí está la Alameda, aquí está dice aquí la Plaza de Toros, justo donde hoy está la Lotería Nacional. Aquí estaría el actual Museo de San Carlos y su jardín, porque era el Palacio Buenavista. Este jardín espléndido, y además estaba allí un Tívoli, que era un espacio así como de recreo. Y aquí podemos ver cómo claramente pues la ciudad se acababa aquí, ya estaba bastante despobladona. Esto es Avenida Juárez, el Alameda, y ya para acá pues pocas casas cerca del Colegio de Belén, y hacia Romita pues también pocas casas así como desperdigadas, diría yo. Entonces, en estos terrenos, en estos espacios, es donde hacia la década de 1880 va a empezar a poblarse esta colonia. ¿Cómo es que se va a poblar? Vamos a ver este mapa. Este es otro donde ya está trazada Reforma. Por eso es que estas se las traigo aquí a la vista. Es muy larga la historia de la Juárez. Tengo una cronología hecha con mucho detalle y la verdad es casi imposible relatarla, porque tuvo muchos dueños, hubo bastantes complicaciones para el trazo de la ciudad, para el trazo de esa colonia, y pues además estaba atravesada por vías férreas férreas, o sea, vías de ferrocarril, de ese ferrocarril incipiente, pero que comunicaba partes importantes de la ciudad, como vemos por aquí. Aquí ya había una estación del tren, y este es de 1867, si mal no recuerdo, déjenme lo busco, 67.
Aquí está. Levantado por orden del Ministerio de Fomento. Ingenieros que se ocuparon del levantamiento. Ok, esto puede haber sido pues ya en época de Juárez, porque acuérdense que Juárez regresa después del fusilamiento de Maximiliano el 15 de julio de 1867, o puede haber sido antes un poco, en tiempos todavía de Maximiliano, aunque lo dudo mucho, porque Maximiliano sale de la capital del país con rumbo a Querétaro. Bueno, primero, sí, llega a Querétaro en febrero del 67. Yo por ahí tengo el discurso de Miramón con el que recibe al emperador en Querétaro. Pero miren, aquí sí se ve clarísimamente, aunque aquí se le llama Calzada de Chapultepec, porque esta se llamaba Calzada del Acueducto. Esta ya es Reforma. Aquí está la Hacienda de la Teja. Déjenme ver. Aquí, no. Aquí está la Hacienda de la Teja, su casa, lo que se llama el casco de la Hacienda, el camino a la Teja, que hoy sería Sullivan y Rosas Moreno, las dos calles. Ay, Dios mío, se me está temblando la mano, ¿qué me pasa? Me están saliendo peor que nunca. Pero bueno, ahí va, otra vez. Esta es la Hacienda de la Teja. Ahí está mejor, poquito mejor. Y estas son las calles de Sullivan. No, de Rosas Moreno y Sullivan, si no me equivoco. Hay aquí, siempre me tienen que ayudar en nombres de las calles pero es Sullivan la de aquel lado y la de este lado de Rosas Moreno, pero que desembocan en Insurgentes, que ya estaría aquí, y esta es precisamente Paseo de la Reforma. Esta avenida Chapultepec, la garita aquí, y esta Bucareli. Entonces, queda muy claro. Ahora, aquí ya está la colonia de los arquitectos, insisto, de Somera, y este señor Francisco Somera va a ser el que va a comenzar a extender esto que fue la primera colonia hacia diferentes zonas. ¿Qué quiere decir con estampar? No me gusta. No. A ver si esto sirve de algo. Hacia acá, justamente esto me gusta. Hacia acá. Entonces, esta es la original de los arquitectos y va a empezar a comprar terrenos por esto de los que yo les platicaba hace rato y la va a extender hacia acá. O sea, que la primera parte de lo que hoy se conoce como Colonia Juárez es precisamente parte de la ampliación de la colonia de los arquitectos. Entonces, espero ahora, aquí que ven, no han de decirme que se me está olvidando enseñarles algo. Sí, que es esta colonia o este tracito que se ve aquí. Esto. Pero esto les puedo asegurar con toda certeza que es un proyecto que se iba a llamar Colonia Nueva Tacubaya. Bueno, de hecho existen los planos, que aquí ya lo vemos. Pero que nunca se llevó a cabo. Nunca siquiera se comenzó. Entonces, es por eso que les digo que a veces los planos son engañosos, porque presentan como si ya se hubiera hecho algo y en realidad no se había hecho. Esto es un intento de colonia nueva que no se trazó, y entonces la Juárez pues ya sabemos dónde está. Entonces venimos diciendo, esta primera parte va a ser de la ampliación de la colonia de las colonias de los arquitectos, y luego van a aparecer diferentes dueños, que eso es lo que vamos a ver en otro plano. Aquí es este es mucho más moderno, claro está, pero lo que yo quiero es enseñarles las 4 etapas de la actual colonia Juárez, 4 o 5. Esta primera parte que está en azulito y que todavía no tiene los nombres actuales. Este es un mapa como de 1906. Y, ay, muévete cosa, no se mueve. Bueno, es que se los quiero ampliar un poquito más. Esta primera parte, que sería justo en el Triángulo, durante muchísimos años estuvo el edificio del periódico Excelsior.
este pedazo, este primer triángulo, sería lo que le perteneció a Francisco Somera y que luego aquí, en esta parte de acá, ¿dónde está? ¿Cómo fue? Aquí. En esta parte, digamos, esta zona, no me gustó cómo se ve. Espérenme. A ver si hay otra forma de... A ver esta, si me ayuda un poco más. Esta zona fue de diferentes dueños. Hay una historia muy larga aquí, alrededor de inclusive de un señor Emilio Donde, que tuvo parte de estas tierras que seguramente le compró a Somera, porque como Somera fue parte del imperio de Maximiliano, fue parte de su gobierno, esto pues sale del país cuando Maximiliano es derrocado y fusilado. Después regresa, pero esta parte es importante, y aquí también había un personaje importantísimo que ocupa pues una etapa de la vida de la actual colonia Juárez, que es el señor Sebastián Pane, dueño de los baños Pane, que aquí podemos ver con mucho detalle, que es esto. O sea, aquí ya se llamaba calle de Versalles y se sigue llamando hoy igual la calle de Versalles aquí. Y entonces podemos ver lo enorme que eran los baños Pane, que eran una serie de distintas albercas con diferentes departamentos que la gente podía ir a disfrutar, y inclusive había más albercas para los más pobres que se iban a bañar el día de San Juan. Es interesantísimo, y ya lo contamos alguna vez, cómo el día de San Juan llegaban trenes especiales hacia las albercas, porque no era la única que existía. Aquí ya parece que la única que existía era la de Pane, pero había más, hubo más en el transcurso de toda esta etapa, y inclusive en algún momento llegó a tener el nombre de calle de Pane, porque pues se le conocía así a esta calle de Atenas que vemos aquí, que sigue llamándose Atenas y que sigue conservando este trazo exacto que era el de una vía del tren, que aquí vemos la vía despuesito, que iba hacia La Teja, porque aquí, donde está, aquí ya está Sullivan, ya ven cómo no estaba ya tan errada, la que estaba arriba es Sullivan, y la que está abajo, que aquí se llamaba todavía Calzada de la Hacienda de La Teja, ahora se llama Rosas Moreno. Aquí estuvo una estación que duró muchísimo tiempo, que se le llamó la Estación Colonia, y aquí está ahora el Monumento a la Madre. Y aquí está la fábrica de La Teja, y aunque diga aquí ya para 1906 Parque Covadonga, pues estamos viendo que hay un trazo punteado de algo que todavía no se construía, y dice fábrica porque sí, hubo una fábrica de sedas, me acuerdo haber leído, que no sé si sea el nombre correcto, fábrica, pero así lo encontré. Y esto, aquí estaría hoy día, que este es el circuito interior, esta parte, y sería más o menos donde están unas instalaciones, bueno, unas oficinas de Telmex, donde trabaja mi buen amigo Carlos Ambriz, que no han tenido mucho descanso, mucha tranquilidad con la pandemia, han seguido trabajando. Entonces, aquí está ya el monumento a Cuauhtémoc, claro, eso es de finales, eso es más o menos de los 80, de los años 80 del siglo XIX, y la famosísima Glorieta de Colón, cuyo monumento ahora está en un proceso de transformación, pero que ocupó esa glorieta desde 1877. Entonces, vemos esta primera parte, luego una segunda que está aquí marcada con amarillo y que llegaba a la glorieta de Cuauhtémoc, que fue la primera colonia Juárez, así se llamó, y le perteneció a un señor francés de origen barcelonet que se llamó Max Chauvet. Este Max Chauvet era dueño de unas tiendas en el centro, como prácticamente todos los barcelonets que llegaron y que trabajaron durísimo y llegaron a hacerse muy ricos gracias a su trabajo en el comercio. En el comercio comenzaban con telas y después se seguían a otras muchas cosas. Y esta primera colonia Juárez está aquí marcada de amarillo, y después en azul esta colonia, esta parte que ya toca a Bucareli, que se va a llamar Colonia Bucareli o Colonia Limantur, porque
el dueño, bueno, la familia Limantur se adquirió estos terrenos también para fraccionarlos. Por eso es que si uno vive, yo viví en La Juárez, de repente como que te confundes, no hay continuidad en las calles, de repente estas calles medio curvas, estas cosas tan extrañas, estas calles de aquí de esta parte que fue la Limantur, pues no coinciden con estas, que va a ser la primera colonia del Paseo, y esta es la nueva del Paseo, la que está con moradito. Estas marcas se las agradezco mucho también a Rodrigo Hidalgo, que una vez la hizo para una conferencia de las muchas que hemos dado juntos en este tema de la Colonia Juárez. Entonces, aquí, esta parte verde, que se le iba a llamar Colonia del Paseo, y que originalmente iba a ser la Colonia de la Teja. Ahorita vamos a eso. Pero no topaba o no tocaba ni la primera Juárez, ni la Limantur, ni esta primera ampliación que fue de los arquitectos. Entonces, esta va a ser la nueva del Paseo, y esta sí va a mantener el nombre de Hacienda de la Teja, de Colonia de la Teja, pero se tarda muchísimo en poblar. Aquí vemos que la urbanización y el trazo de calles y de predios llegaba hasta la calle de Amberes. Quiero que sepan que así se mantuvo hasta 1926. No aumentó ¿por qué? Pues porque vino la revolución. Entonces, aunque ya con la revolución se empezaron a vender los predios de Reforma, porque aquí se pueden dar cuenta que de Cuauhtémoc para acá, todos estos predios estaban vacíos. Todas estas manzanas gigantescas, hasta acá. Aquí todavía no se inauguraba el Ángel, es donde ahora está el Ángel. Y estaban vacíos por un problema bancario, por un problema financiero de los primeros vendedores o fraccionadores de la colonia, que hicieron un pacto, digamos, con el banco, un préstamo. Total, no pagan. Es una historia, les digo, realmente de novela. Hay una novela, por cierto, que ahorita me voy a acordar cómo se llama, En el espejo de otro, de una mujer, Beatriz Graf. No me refiero a decir mujer de manera despectiva, sino al revés, de una escritora. Por eso me gusta decir una mujer, Beatriz Graf, que es buenísima y se desarrolla gran parte en la Colonia Juárez, y la encuentran en línea. Es muy buena, En el espejo del otro. Pero ahí también narra, precisamente llega esa novela buscando algo sobre cómo se habían poblado estas partes, y la verdad fue difícil. Para mí hasta hoy ha sido casi imposible encontrar cuándo y cómo es que se venden estos terrenos realmente, los que estaban pegados a Paseo de la Reforma, porque tengo por allí fotografías de cuando se estaba urbanizando esta zona, y son fotografías de los años 40. Entonces, aquí hay algo muy importante que ya habíamos platicado al hablar de Reforma. Esta parte pues es la primera, la azulita, esta azul, la primera que se va a poblar, esta parte de la Juárez, y aquí sí va a haber casas a todo lo largo del Paseo de la Reforma. Son esas fotos espléndidas que les he mostrado otras veces, donde están las casas porfirianas que tenían 36 habitaciones, como la de los Sánchez Juárez, nada más que la de los Sánchez Juárez estaba del otro lado, pero donde hoy está, si no me equivoco, donde hoy está la Cámara de Senadores. Pero de esas casas fantásticas estaban aquí. Las primeras y más elegantes son del lado de la Tabacalera, o sea, de este lado de Madrid y París, la calle de Antonio Caso, que aquí se llamaba de las Artes, etcétera. Esas casonas, las más famosas, están de este lado, pero también hubo de este lado casas que se construyeron sobre Reforma. Y aquí, bueno, pues la Alberca Pan. De este lado, aquí nada más y nada menos que en la plena glorieta de Cuauhtémoc, sobrevive una casa fantástica, chica en comparación con otras que hubo en Reforma, que es la casa actual del University Club. Y que se va a conservar a pesar de que están construyendo un edificio gigantesco a su espalda, pero tuvieron la sensibilidad los
los arquitectos y los constructores de no demoler la casa antigua. Bueno, además hoy día ya hay leyes de protección, ya no estaría tan fácil haberla tirado, pero conservarla completa, lo cual es un triunfo de la razón, vamos a decir así, y de mi amiga Lolita Martínez de Bellas Artes y de mi querido amigo José Alfonso Suárez del Real como diputado, de muchos que intervinieron para que no destruyeran la casa. Se conservó completa y están construyendo atrás un edificio muy grande. Pero esta casa fantástica sobrevive aquí, pero nos habla de cómo alrededor de esta zona pues también se construyeron casas sobre Reforma. Aquí inclusive se ve sombreado, a diferencia de todo esto que no está sombreado porque no estaba construido, así de sencillo. Entonces, y fíjense que esto ya es 1900, que dijimos 6, ¿verdad? 6. Entonces, todo esto llegó hasta Amberes. Aquí hay terrenos todavía, aquí había un lote que se llamaba de Vigueras, y este era el lote de Aburto, que lo vamos a ver después. Aquí estaba la Quinta Colorada, que fue ya las últimas fechas, digamos, fechas me refiero más o menos a estas de 1900 y tantos, 1906, 1915, por allí. Era una fábrica de licores, pero antes de eso había sido una casa pues de un dueño, porque se le llamaba la Casa Colorado, la Casa de Alfaro. En esa casa, que se nota que tenía grandes jardines o grandes espacios, ¿no?, de terreno, aquí se ve, y que rompía. O sea, aquí se ve como si todo estuviera trazado y por aquí caminara la gente, pero no, aquí todavía se ve con el número 11A que estaba sombreado. Esta calle no se había construido lo mismo que aquí. Después se construye, después se traza, pero aquí todavía había restos de una edificación previa. Y después el Parque Luna, del que ya hemos hablado, ya hablaremos con más detalle, pero que ocupaba un terreno inmenso, y era un parque de diversiones que se hizo para ricos y que prácticamente tiene una vida efímera, porque se inaugura el último día del año de 1906 y ya no hay menciones del Parque Luna más allá creo que del 14 fue la última vez que yo encuentro mencionado por ahí el Parque Luna, pero ya de manera así como muy tangencial. Y ya para los años 20 se está hablando de lo que fue el Parque Luna, y allí se iba a construir un estadio, y después lo que se construye es la Secretaría entonces el Departamento de Salubridad, después Secretaría de Salubridad y hoy Secretaría de Salud. Aquí estará el metro Chapultepec, más o menos. Entonces, aquí se trazó después la calle de Toledo. No, aquí está Toledo. Aquí en la esquina con Toledo, por aquí, está lo único que queda y que recuerda la existencia del Parque Luna, que es una carnicería donde venden unos tacos de carnitas estupendos. Pero yo no he vuelto desde que empezó la pandemia. Espero que no haya quebrado y sigan manteniendo esos estupendos tacos de carnitas, y así se llama Parque Luna. Cosa muy rara, porque prácticamente esto se borró de la memoria, el Parque Luna. Entonces, teniendo en cuenta que todo esto dio por resultado la Colonia Juárez, vamos a platicar un poco voy a cerrar este mapa, voy a ver si les voy a abrir otro cercano, que ese es el primer plano que se localiza en el Archivo Histórico del Distrito Federal, de la Ciudad de México ahora. Primero se llamó Archivo Histórico del Ayuntamiento, luego se llamó Archivo Histórico del Distrito Federal, y ahora se llama Archivo Histórico de la Ciudad de México. Pero si ustedes ven, esto es 1875, y es la primera intención de la Hacienda de la Teja, la primera intención de fraccionarlo, pero ya cuando su dueño era Rafael Martínez de la Torre. Es muy importante eso, porque los primeros que pensaron en fraccionar la Teja, ya les dije 4 veces, fueron los hermanos Estanislao Joaquín Flores, pero ellos no lo van a fraccionar, pero sí eran los dueños cuando se abre el Paseo del Emperador. Ya después, cuando Somera compra, esto se encuentra con que nadie pagó esos terrenos. Lo sé porque encontramos algunos pleitos posteriores y unos documentos también en el archivo, donde Martínez de la Torre pretende cobrar, a pesar de que él tenía buena relación con el gobierno de Juárez,
pues le quiere cobrar a Juárez y Juárez le dice que por supuesto que no, que esos terrenos se vendieron en tiempos del emperador, del mal llamado imperio, y que pues él no le va a pagar un peso de esa deuda que tuvieron los anteriores dueños. Entonces Somera se queda, Somera, Martínez de la Torre se va a quedar con las ganas. Pero este Rafael Martínez de la Torre fue un hombre muy reconocido, no solo por esto, sino porque en 1875, cuando planea esto, empieza con la colonia, o actualmente llamada Colonia Guerrero, y que en aquel tiempo se llamó Colonia Buenavista. Buenavista, sí. Pero él muere intempestivamente, no me acuerdo si alguna vez he leído de qué muere, pero, y digo intempestivamente porque siendo un abogado muy connotado, muere seguramente sin testamento, porque hay después notas por allí regadas en los periódicos o en los archivos, de que la viuda tuvo que estar vendiendo una serie de propiedades, seguramente pues para sobrevivir. Claro, eso no quiere decir que forzosamente haya muerto intestado, pero por la forma en que me encontré redactados los documentos, me hizo suponer que sí, o porque ya no pudo recuperar algunas cosas de aquí y tiene que vender la teja, la hacienda completa. Aquí se ve muy bien en este plano cómo se conservaba la casa de la hacienda de la Teja y sus terrenos aledaños, ¿no? Y aquí estaba planeada, pero fíjense qué distinto. Ciertamente está planeada después de la glorieta de los baños. Aquí dice baños rusos, como les acabo de decir, había varios baños cercanos, pero aquí está la calle curva que hoy es Atenas y que aquí estaban también los baños Pani. O sea, había por esa zona muchos baños. Ya lo habíamos comentado, te los acabo de decir. Y aquí estaban los baños rusos y por acá vimos los Pani. Ahora, esta es la calle de Atenas, que es curva, pero aquí, bueno, qué bonita me salió, ¿no? Pero aquí todavía no se construía la glorieta de Cuauhtémoc. Está prevista, pero no está construida. Y lo que planeaba Martínez de la Torre, pues es muy distinto a lo que después se va a construir en esta zona diagonal a Reforma, siguiendo pues el Paseo de la Reforma. Entonces, aquí vamos a ver, bueno, aquí está la hacienda, y aquí cuando dice la Verónica, es la calzada de la Verónica, sí, pero que ahora es el circuito interior, y mucho tiempo se llamó Melchorocampo. Ahora dice aquí, Rincón y Miranda, sí, hemos encontrado en el archivo, y digo hemos porque para esta investigación me ayudó Nicolás Caro, muchos, en esta primera etapa, este señor Rincón y Miranda era como el representante de Rafael Martínez de la Torre, porque aparece en varios de los proyectos que él señala. Aquí pareciera que fue el que hizo el plano, y yo con esa idea me había quedado, pero luego aparece también en la Colonia Guerrero y en otras cosas, por lo que me hace suponer que a lo mejor se hizo el plano, eso no quiere decir que no, pero que lo representó en otras ocasiones. Total, este es el primer intento, 1875, de fraccionar la hacienda de la Teja para hacer una colonia nueva. Esto no funciona, no prospera, porque, insisto, Martínez de la Torre muere y la señora viuda de Martínez de la Torre le vende a un señor. Ya se me está yendo la voz otra vez, no puede ser, yo empecé muy bien. A un señor cuya historia es también medio, híjole, ¿cómo diría yo? Oscura sería la palabra, pero ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, que así como Martínez de la Torre, en su momento, les repito, un abogado muy connotado, muy reconocido, que fue defensor de Maximiliano en Querétaro, pero no porque él hubiera sido imperialista. Martínez de la Torre no era pro Maximiliano, sino que Maximiliano se valió de los mejores abogados para que lo defendieran, aunque no fueran imperialistas y aunque no hubieran estado del lado del imperio. Total,
Sabemos que Maximiliano es fusilado, independientemente de la defensa que haya podido hacer Martínez de la Torre y Mariano Riva Palacio, el papá de Vicente Riva Palacio, que fue un liberal de primera también. Y Mariano Riva Palacio estaba casado, con la hija de Vicente Guerrero, y ambos están enterrados en el Panteón de San Fernando, para que ahora que ya podamos reabrir en algún día, puedan ir a visitar esa tumba. Entonces, les digo que este fue el primer intento de Martínez de la Torre, y decía yo que también Martínez de la Torre tuvo mucho dinero. Entre las cosas que tuvo, era dueño de la Casa de los Azulejos, era dueño de esos terrenos donde se hace la colonia Guerrero, era dueño de muchas cosas. Pero Salvador Malo estaba casado con una señora, Ana Rivas, si no me equivoco, era hermana o prima, no era hermana de Rivas Mercado, el arquitecto, y era muy rica. Y ambos, los dos, aunque eran primos lejanos, pero ambos eran descendientes de la famosísima Güera Rodríguez, aquella mujer famosa hacia finales de la independencia, que mucha gente la quiere colocar como heroína de la independencia, y yo acabo de tener el privilegio de hacer la presentación de un libro, participar pues en la presentación de un libro sobre la Güera, que desmiente esa versión. No hay nada que confirme que ella fue una promotora de la independencia. Sí se rodeó de gente que estaba en esa lucha, pero pues no. Pero total, ambos, Ana Rivas y Salvador Malo, descendían de la Güera. No eran parientes lejanos, pero ella era mucho más adinerada. Ella había heredado muchas cosas. Y Salvador Malo, creo que cuando llega al matrimonio no tenía tanto dinero, pero se va haciendo de una cantidad de cosas impresionante, porque además se supo acercar a las esferas del poder porfiriano, y cuando Malo compra estos terrenos, pues lo primero que piensa es justamente en fraccionar también, para hacer la colonia de La Teja. Con ese mismo nombre se iba a mantener, pero se va a unir. Aquí está el primer plano de la colonia de La Teja, que es el año siguiente, es decir, ya seguramente, déjenme ver si tiene algún nombre, ahorita lo vemos, sí lo tiene. Estos planos todos son del Archivo Histórico de la Ciudad de México, que me dio tristeza de acordarme del arquitecto Cordera, que era el gran conocedor de la biblioteca, y desafortunadamente falleció hace unos meses. Esto dice junio de 1876. Superficie de la colonia tiene 897.317 metros cuadrados. Junio de 1876, y firman Blanco y Carlos A. de Medina. Entonces, ¿aquí qué vemos? Curiosamente, a lo que les digo y se los voy a demostrar, que se llamó la primera colonia Juárez, aquí le ponen como nombre Colonia Pane. ¿Por qué? Porque era el de la alberca, les digo, que era famosísimo y que le daba nombre incluso a las calles. Aquí sigue la calzada de La Teja y la hacienda todavía con sus terrenos y nada de fábrica como vimos en el mapa de 1906. Estas eran otras fábricas, la Verónica y San Cristóbal, y aquí el Paseo de la Reforma. Todavía estaba el lote de Vigueras y el lote de Palacio, la Casa Colorada que ya les había platicado. Esta casa se hace famosa, bueno, para mí, no sé si se haya hecho famosa, para mí se hizo famosa cuando buscando datos sobre qué era la Casa Colorada, me encontré que un día antes de la batalla de Chapultepec, en 1847, allí se reunió el general Santana, el general presidente, con el director del colegio militar, o cuando menos el que tuvo que defender el castillo en la parte de arriba, que fue Nicolás Bravo, aquel héroe de la época de la independencia. Todavía estaba activo en el 47 y fue el que defendió el castillo. Y allí narra el propio Santana en sus memorias, en la Casa Colorada, Casa de Alfaro, se reunió para darle instrucciones al general Bravo. Entonces,
aquí, y aquí no se ve completa el final de Avenida Chapultepec, pero estaría abajo. Este sería entonces ya el primer plano de la colonia tal como la conocemos ahora, exceptuando esta parte. Y aquí se ve claramente estos lotes que se tardaron en vender, y por eso cuando vimos el mapa de los colorcitos que les enseñé, esta parte es la segunda colonia del Paseo, y esta, a ver, es que luego hablo y siento que no, como estoy explicando y no sé, esta sería la primera colonia del Paseo. Bueno, con esta curvita, pero que ya ni me intento hacer, que me queda. Porque por acá iba la colonia Bucareli, acuérdense. Entonces, esto es la colonia del Paseo. Tuvo modificaciones, pero más o menos. Y esta es la nueva del Paseo. Y esta parte es la que hasta después se va a poblar. Entonces, Salvador Malo intenta, con este plano y otros que presenta, pues que le autoricen. Pero resulta que esto, en realidad, no hubo mucha manera. Fíjate, el plano es de 76 y este plano que voy a abrir es del 80, de 1880. Si se fijan, aquí todavía no se poblaba en lo más mínimo. Habían pasado 4 años en que Salvador Malo presentó el proyecto ante el ayuntamiento y el ayuntamiento le pone muchas condiciones, muchísimas. ¿Por qué? Porque las colonias que se habían construido acá arriba, que ahora sí ya podemos ver, la de los arquitectos que ya había crecido, ya iba hasta acá con la parte que hoy conocemos, pues todo esto como San Rafael, y aquí la Santa María que ya había ocupado una parte de lo que era la casa de los Mascarones, y ya aquí esto estaba mucho más poblado acá, y vemos de este lado, aquí arriba de la iglesia de San Fernando, como la colonia Guerrero ya se estaba poblando de manera severa, ya tenía muchas construcciones y que había sido esa idea original de Martínez de la Torre. Entonces, pero acá sigue plano, acá sigue en blanco. ¿Por qué? Porque les digo que cuando Salvador Malo presenta el proyecto ante el ayuntamiento de la ciudad, el ayuntamiento le va a empezar a poner muchas condiciones. Ya no quiere que se dé esto. Es decir, en donde se van a poblar las colonias y se poblaban sin servicios, sin pavimentación, sin alumbrado, sin agua, sin nada. Y que la gente misma construía su propia, como ya les dije, su propia calle. Entonces, eso es lo que no va a querer. Eso es lo que el ayuntamiento ya no va a permitir. Y entonces le empieza a poner una serie de restricciones que tenía que cumplir para poderle autorizar la colonia. Y realmente no lo consigue. Entonces se une con una compañía norteamericana para construir. Y por eso se le va a conocer como colonia americana. Pero deja de nombrarse de La Teja, la colonia, y se va a llamar Colonia del Paseo. Aquí, como vemos, 1880 todavía no se vislumbraba nada. Este plano de la Hacienda de La Teja en 81, de la colonia de La Teja, todavía se seguía llamando así. Aquí es Paseo de la Reforma, calle de Casa de la Hacienda de La Teja, aquí se ve con toda claridad. Estos mapas, de verdad, yo les agradezco mucho. Esto me lo escanearon a principios de este año interminable, de este año que el otro día pensaba y platicaba justo con Rodrigo Hidalgo, porque con él di esta conferencia cuando me escanearon estos planos, que me los escaneó la anterior directora del archivo, la maestra, la doctora Donaki Morales. Esto como comentábamos que esa conferencia había sido el año pasado, y no, pues fue este año, pero pareciera que fue hace 10 años, y no, fue a principios de este enero de 2020, pero me los escanearon a una calidad extraordinaria, como se pueden dar cuenta. Entonces, aquí queda muy claro, otra vez la Alberca Pane, la Glorieta de Colón, la Glorieta de Cuauhtémoc, estas dos colonias previas que estaban bien trazadas, que es la Limantur. Ahora esta calle se llama Abraham González, esta es Bucareli,
Y acá ya vimos después que va a ser Versalles y Atenas, esta que siempre va a seguir esta curva, que es fantástica, me encanta que siga teniendo. Y aquí, si se fijan, le daba nombre, la alberca Pane le daba nombre a las dos calles estas, primera y segunda de Pan. Y acá, ay, qué lata, y acá el famoso lote de Vigueras que ya habíamos visto. Déjenme borrar esta raya porque estorba. Que por eso yo les decía, está así sombreadito porque no se va a poblar. Esto se tarda, esto va a ser la nueva del paseo. Pero aquí todavía, en el 80, miren, Casa de Alfaro, Casa Colorada, Garita de Chapultepec, y aquí sí están las dos, Garita de Belén. Aquí se acababa el acueducto para que pasara. Ya habíamos visto fotos y hoy vamos a ver otras, en donde para que el acueducto iba por abajo en esta parte y seguía de este lado. Entonces, por eso es que digamos, el trazo es tan desigual. Entonces queda claro que lo primero que se va a poblar es esto. Ay, no pinta, ahora sí que no pinta. Aquí. Ah, es que no se ve porque es azul. Bueno, esta parte, esta. Pero ya con el nombre de Del Paseo, porque aquí, como Colonia de la Teja de 1881, no prospera y Salvador Malo se ve en serios aprietos. Esta es la colonia Bucareli, que es muy chiquita, pero estaba en el 90, pues ya casi poblada, ¿no? Digo, le faltaba aquí, pero es que también por aquí, más que no les enseño todos los planos que tengo, porque tengo una cantidad impresionante, pero hay lotes baldíos, porque había espacios dedicados a otras cosas. Aquí dice Martínez del Río. Estos Martínez del Río son los ancestros de Dolores del Río. Tenían unos terrenos impresionantes, pero aquí fue la Plaza de Toros, el depósito de ferrocarriles. Por eso es que estas no se ven pobladas. Entonces, y aquí tienen los nombres que nos confunden mucho de las calles con números, que fue una intención de ponerle Estado Cesures Bucareli. Y aquí estaría la glorieta del reloj. No, del reloj no. La primera glorieta de la calle donde está, hoy se llama Barcelona, y del otro lado se llama Tolsa. Aquí estaba una glorieta que hoy ya no existe. Y acá estaría la del reloj. Pero aquí una plaza de toros, pues más o menos donde están hoy día ¿cómo se llama? Pues los condominios, las privadas que se llama del Buen Tono, pues, la mascota. Ay, qué barbaridad. Entonces allí estaba una plaza de toros, la plaza de toros de Bucareli, así conocida. Los toros hoy están muy devaluados, pero fue una diversión tan importante. Yo descubrí cuando estaba haciendo esta investigación, la cantidad de plazas de toros, porque aquí había una y donde está la Lotería Nacional había otra. ¿A cuánta distancia? Híjole, pues era 1 kilómetro y había 2 plazas de toros. Esta dura poco, pero existió y hubo grandes corridas y son muy recordadas por los historiadores de toros, porque hay historiadores de toros, que esta plaza tuvo su época de auge importante, ¿no? Que había otra, creo que por aquí llegó a haber otra plaza de toros, o sea, súper cerquita, porque hay planos, por eso lo digo, no porque lo esté inventando. No me gusta inventar a mí. Aquí está, fíjense, esta es la primera Colonia Juárez. La compañía, aquí está, que se los decía, aquí está la glorieta de Cuauhtémoc, perdón. Y aquí, ya, no tiene fecha, a ver, déjenme ver si tiene. 1893. Y estaban vendidas. Aquí ya dice Colonia de la Teja, pues este era su límite. Y la calle del Gobernador, la calle de la Colonia de la Teja, calle de los Baños Rusos. Pero esto es fantástico. Esta calle, vean cómo se llama. Calle de las Fuentes Brotantes, que hoy es ay, Dios mío. La tenía yo enfrente de mi casa y ahorita ya se me olvidó.
ahorita me acuerdo, pero es la que sale justamente en la glorieta de Cuauhtémoc. Es esta calle, Lucerna, ya no busqué nada, es Lucerna, es la calle de Lucerna, la que hoy se llama Fuentes Brotantes, la que entonces se llamaba Fuentes Brotantes. Entonces, se las vuelvo a mostrar. Es la calle de Lucerna, que entonces se llamaba, insisto, de las Fuentes Brotantes. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, allí había fuentes. O sea, era una zona, estas albercas, la alberca Osorio, que aquí vemos otra, la Pane, que ya sabemos que estaba aquí atrás, y aquí lo dice, no estoy mintiendo. Aquí dice alberca Pane, aquí abajo. Y acá estaban otros baños. Acabo de ver otros baños de la alberca Osorio, y ya habíamos visto que había otros baños rusos. ¿Por qué? Porque esos baños tenían, ahora sí que su dotación de agua de la propia naturaleza. No es que se les ocurriera ahí poner albercas y las llenaban con agua que salía del acueducto. No, es que tenían sus propios pozos de donde obtenían el agua. Era una zona, aunque nos parezca verdaderamente extraño, zona de manantiales. Entonces, la calle de Lucerna era la calle de las fuentes brotantes. Entonces, aquí estaría la colonia Bucareli, que es la que seguía hacia Bucareli. En la calle del Gobernador, que ahí sí ya me confundo, pero yo sé que esto lo irán a ver algunos de mis buenos amigos de La Juárez, que se estarán ubicando mejor que yo. Calle de los Baños Rusos, alberca Osorio y alberca Pane, que está acá. Pues para que se den cuenta la cantidad de baños que había por allí. Aquí estaba un depósito, o no depósito, pues una instalación, es que no sé cómo se llaman, donde se genera la luz eléctrica, pues. Y acá estaba la famosísima Fundación Artística de Jesús F. Contreras, que era el que fundió prácticamente todas las esculturas que están en Paseo de la Reforma. Y me refiero a las laterales, a las de los próceres, que se ponen allí a iniciativa de Francisco Sosa, y este gran artista que también era un escultor importantísimo. Pero eran estos personajes que sigue habiendo, que no solamente hacen lo suyo, sus propias creaciones, sino que ponen una fundición, y entonces, como los modelos, muchos de ellos venían de fuera, pues ahí, digamos de los estados, pues ahí se fundían. Entonces, esta fundición artística produjo mucho más que obras nada más de Contreras, sino obras de otros muchos artistas que allí se fundían. Ahí se hacían las fundiciones en bronce. Aquí podemos ver la palabra vendido. O sea, ya estos terrenos estaban vendidos. Y aquí otro que muy probablemente este es el del University Club, de los que les hablaba, del que les hablaba hace un rato. Y aquí ya vemos que todos estos pues estaban vendidos. Dice Antonio Martínez, dice aquí claramente, y es un plano que se nota que era un plano de trabajo. O sea, que el que vendió esa colonia pues usaba este plano como para ir anotando, porque aquí dice, miren, este plano lo obsequió el señor Salazar a este departamento en julio de 1910. Y al hablar de departamento, pues digo que el departamento de planos y mapas y estas cosas, ¿no? del Ayuntamiento de México. Entonces, ahí está, en 1893, el nombre de Colonia Juárez, Compañía de Terrenos de la Colonia Juárez. Entonces, como ya nos pasamos mucho tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí, y ya saben ustedes que pues yo de que agarro un tema me sigo. Entonces me queda clarísimo que me quedé en la Colonia Juárez de Max Schubert, y la próxima semana, dentro de 15 días, me perdonarán, seguiremos platicando del crecimiento, del crecimiento de la Colonia Juárez a lo largo de, ¿qué podrá ser? Pues hasta 1926, porque después prometo buscar las fotos de la urbanización de los años 40, que eso es interesante por 30 y 40, que esas me las facilitaron en el
Museo Archivo la Fotografía, que siempre me hacen esos favores, para mostrar cómo la colonia tiene etapas muy distintas, la colonia Juárez, de creación, unas de finales del Porfiriato, pegadito, digamos, a la glorieta del Caballito, y conforme se va alejando y llega hacia Chapultepec, pues ya esa parte se acaba de poblar en los años 40 y 50. Entonces, lo vamos a platicar y lo continuaremos platicando dentro de 15 días. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos pronto.